Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Voy a compartirles hoy día, mis hermanos, el capítulo número 13 de Sabiduría. Les pido en este momento, mis hermanos, que abran su Biblia, si la tienen por ahí con ustedes. Leamos juntos y vamos a aprender de la palabra de Dios, porque es muy importante que conozcamos de la palabra, porque de esa manera es que vamos nosotros conociendo a nuestro Dios. Vamos a comenzar pues, y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La ignorancia de Dios siempre manifiesta en los hombres una falla esencial. Todo lo que admiran por su valor no los llevó a conocer al que es. Se quedaron con las obras y no reconocieron al artesano. Consideraron como dioses que gobiernan el mundo tanto el fuego como el viento, a la brisa, al firmamento estrellado, al agua impetuosa o a las luminarias del cielo. Fascinados por tanta belleza, los consideraron como dioses, pero entonces ¿no debieron haber sabido que su soberano es todavía más grande? Porque solo son criaturas del que hace que aparezcan toda esa belleza. Si estaban impresionados por su fuerza y su actividad, debieron haber comprendido que su Creador es más poderoso aún, porque la grandeza y la belleza de las criaturas dan alguna idea del que les dio el ser. Pero quizás no haya que criticar tanto a esa gente. Tal vez se extraviaron cuando buscaban a Dios y querían encontrarlo. Reflexionaban sobre las criaturas que los rodeaban y lo que veían era tan hermoso que se quedaron con lo exterior. Pero ni aun así están libres de culpa. Si fueron capaces de escudriñar al universo, ¿cómo no descubrieron en primer lugar al que es su dueño? ¿Cuánta más pena dan los que ponen su confianza en cosas muertas y que dan el nombre de dioses a lo que ha salido de manos humanas? Oro, plata, cincelada, figuras de animales y hasta la piedra inservible que un buen día fue esculpida por alguien. Tomemos por ejemplo a un leñador, aserrucha un árbol que no le cueste mucho transportar, raspa cuidadosamente la corteza, luego lo corta con destreza y hace un mueble cualquiera de uso corriente. Los restos de la obra los emplea para cocer su comida y así recuperar sus fuerzas. Entre los palos que quedan y que no sirven para nada, divisa uno todo torcido y lleno de nudos. Lo toma y lo va esculpiendo a ratos, pone en él todo su arte y le da forma humana, a no ser que represente a un vulgar animal. Lo pinta de rojo, habiendo antes recubierto con pasta todos los defectos. Después le prepara en el muro un nicho a su medida y lo afirma allí con clavos de fierro. Toma sus precauciones para que no se caiga, pues sabe muy bien que su Dios es incapaz de ayudarse a sí mismo. Hay que ayudarlo porque no es más que una estatua. Y, sin embargo, ya sea que se trate de sus negocios, ya sea de su matrimonio o de sus hijos, no se avergüenza de dirigirle la palabra a esa cosa sin vida. Para tener salud, invoca a un objeto sin fuerza. Para vivir, rinde homenaje al que no vive. Para que le ayude, se lo pide a esa madera impotente. Antes de un viaje, invoca al que no camina. Para obtener ganancias, para su trabajo, para su arte, recurre a una estatua cuyas manos no tienen la menor habilidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí nos habla la palabra de Dios de hoy día en el libro de Sabiduría de las personas que de cualquier cosa hacían un Dios, se fabricaban un Dios. Y aquí se pone la muestra sobre este hombre que fue y cortó un árbol para hacer un mueble común y corriente, dice la palabra de Dios. Dice, y todos los leños que le sobran, varios de ellos los usa para cocer su comida. Y cuando está allí, atento, mirando esos leños, mira uno todo torcido
y dice la palabra de Dios que pone en él todo su esfuerzo para poderlo modelar como un Dios. Hermanos, en aquel tiempo era muy difícil porque las personas, la mayoría de gente que existía en aquel tiempo, trataba de esta manera, ¿verdad? Buscaba cualquier cosa para fabricarse un Dios, ya fuera de barro, ya fuera de un palo cualquiera, ya fuera de oro o de plata, dependiendo a lo que tenías en aquel tiempo. Si eras persona bien acomodada, obviamente que lo ibas a hacer de plata o de oro o de barro. Pero había personas que como que nos muestra hoy la palabra de Dios, nos hace ver que era un Dios hecho de madera, de un palo cualquiera. Y así sucede hoy en la actualidad. Hay personas que hacen monos o que hacen cualquier animalito de madera, de plástico, de oro, de plata, de cualquier material. Pero esos animales o esos monitos los utilizan para decorar su casa, no los utilizan como dioses. En aquel tiempo eso era lo que era para ellos. ¿Se imaginan si hoy en la actualidad nosotros todavía adoráramos a esas cosas como a esas personas? ¿Cuántos dioses no tendríamos en nuestras casas? Tendríamos que adorar a tantos dioses. En los primeros versículos nos dice la palabra de Dios que los hombres se dejaron engañar por tanta belleza que existía o que hoy en la actualidad también existen. Se dejaron llevar por las estrellas al punto que las llamaron dioses. Cualquier estrella que ellos miraban que se les hacía más luminosa, ese era para ellos un dios. Esto Dios lo miró mal, mis hermanos, lo miraba terrorífico en estas personas. Por eso Dios les mandaba castigo tras castigo, porque esta gente no quería entender. En realidad, Dios era el único que había hecho todas las cosas, era el único que había formado todo lo que existe. No hay otro Dios. ¿De cuál otro Dios se ha escuchado que haya formado alguna cosa? Ninguno. El único Dios en el que nosotros creemos es el único que ha formado todo lo que existe. A nosotros nos da la conciencia, nos da la vida, nos da todo lo que somos, porque a Él así le ha parecido bueno. Pero no busquemos de cosas vanas que a nosotros no nos van a servir para nada. El único en el que tenemos que poner siempre toda nuestra confianza es en nuestro Señor. No hay nadie más. Las cosas que tenemos nosotros, que nos recuerdan, por decir así, a San Agustín, a nuestra Madre Santísima, a nuestro Señor Jesús, al Espíritu Santo, son cosas que nos recuerdan, son cuadros o son figuras que nos recuerdan a ellos. Nosotros no les estamos adorando como lo hacían ellos en aquel tiempo. Eso es lo único que para nosotros como católicos representa un recuerdo de cómo fue nuestro Señor, de cómo Él lo envió para acá hasta la tierra y cómo Él anduvo entre los hombres y cómo hubo personas que lo reconocieron y entonces hicieron una pintura, hicieron una estatua. Eso es lo que nosotros nos recuerda a nuestro Señor Jesús. Pero a esa cosa no la adoramos, ni la debemos adorar. Hay gente ignorante que lo hace, no debe de hacerlo. Aquí lo dice claramente. Aunque los sacerdotes o cualquier otra persona nos digan que adoremos a un pedazo de madera que no sirve para nada, no debemos hacerlo. La palabra de Dios es muy clara en cómo nos habla. Ya si nosotros somos muy tontos en entenderla, pues es porque de plano no sabemos o necesitamos de alguien quien nos hable de ello, quien nos pueda traducir o interpretar la palabra como debe ser, ¿verdad? Es de suma importancia que cada uno de nosotros, cuando escuchamos de un predicador, cuando escuchamos de alguien que nos está hablando de Dios, pongamos mucha atención. No nos pongamos ni vuele nuestro pensamiento a cosas vanas que no sirven para entender de Dios. Si nosotros estamos siempre atentos, siempre vamos a conocer de nuestro Señor y siempre vamos a tener palabras para enseñarles a otros hermanos que ellos necesitan también escuchar. Y así todo mundo, mis hermanos, va reconociendo de un solo Dios. Y no que hay tanta gente también hoy en la actualidad
que buscan de brujos, que buscan de personas para que les lean las manos, para que les lean un futuro. Eso no existe, hermanos. El único futuro, la única existencia en la que tenemos que creer es en nuestro Señor Jesús y en nuestro Dios Padre. Son los únicos que nos van a sacar adelante. Pero si nosotros ponemos nuestros ojos en cosas vanas como esas, entonces nos va a ir muy mal. Y cuando nos vaya mal no vamos a encontrar la puerta para poder salir de nuestros problemas y de todo lo que nos viene. Por eso, hermanos, la invitación que se nos hace siempre para que busquemos de nuestro Señor es algo importante. La palabra de Dios nos enseña cómo guiarnos, cómo creer en nuestro Dios y cómo serle fiel solamente a Él. Si nosotros nos vamos y nos dirigimos a personas que, como les decía anteriormente, si tenemos una enfermedad, si tenemos un problema, lo primero que nos dicen: mira, yo conozco de alguien que lee el futuro, yo conozco de un brujo que te va a decir qué es lo que tú tienes, cuál es tu problema. No hay nadie, mi hermano, mi hermana, que te pueda sacar adelante o sacar de tus problemas. Nadie, solamente Jesús y Dios Padre, nadie más. Haz la prueba y verás, el único Dios es Él. Y si nosotros estamos confiados en Él, no hay por qué confiar en cosas vanas que no te sirven para nada. Busquemos pues de nuestro Señor, de nuestro Dios, que es el único en el que tenemos que poner todo nuestro interés. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.